hermanos presentes y televidentes, a esta celebración del martes de la 10ª semana del tiempo ordinario, en la que la Iglesia recuerda a San Bernabé. San Bernabé nació en la isla de Chipre y fue de los primeros convertidos en Jerusalén. La primera vez que hablan de él los Hechos de los Apóstoles, aparece como un hombre sumamente generoso, por lo que podemos considerarlo como el patrono de las virtudes humanas, virtudes que también vienen de Dios. Estrechamente asociado a Pablo, y juntos fueron enviados por los jefes de la iglesia en Antioquía a predicar a los gentiles. Murió mártir en Chipre, teniendo al morir sobre su pecho el Evangelio escrito por San Marcos. Y ahora de pie entonamos el cántico de entrada. Juntos cantando la alegría, al vernos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestra vida la alegre presencia del Señor. Somos peregrinas del mundo, somos un pueblo que camina sin cesar, entre sus esperanzas hacia Dios, nuestro amigo Jesús nos llevará. Juntos cantando la alegría, veremos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestra vida la alegre presencia del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Feliz este santo que mereció ser contado entre los apóstoles. Era un hombre bondadoso, lleno del Espíritu Santo y de mucha fe. Este es el retrato brevísimo pero estupendo de San Bernabé, apóstol. Ahora nosotros, arrepentidos de nuestros pecados, le pedimos perdón al Señor diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Señor Dios, que para convertir a los paganos elegiste a San Bernabé, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, concede que el Evangelio de Cristo, predicado por él con tanta firmeza, sea anunciado fielmente con palabras y obras por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
San Pablo, en su segunda carta a los Corintios, nos dice que Cristo no se desdice en ningún momento ni por ninguna causa. Él es el sí de Dios, el amén, de la fidelidad para la gloria del Padre. En su amor nos confirma, nos sella y nos unge. Escuchemos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia a la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. Al llegar y ver la acción de la gracia de Dios, se alegró mucho y exhortó a todos a seguir unidos al Señor con todo empeño. Como era hombre de bien, lleno de Espíritu Santo y de fe, una multitud considerable se adhirió al Señor. Más tarde salió para Tarso en busca de Saulo. Lo encontró y se lo llevó a Antioquía. Durante un año fueron huéspedes de aquella iglesia e instruyeron a muchos. Fue en Antioquía donde por primera vez llamaron a los discípulos cristianos. En la iglesia de Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simeón, apodado el Moreno, Lucio el Cirineo, Manaén, hermano de leche del virrey Herodes, y Saulo. Un día que ayunaban y daban culto al Señor, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la misión a que los he llamado. Volvieron a ayunar y a orar y les impusieron las manos y los despidieron. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor revela las naciones su justicia. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor revela las naciones su justicia. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor, tierra entera. Gritad, vitoread, tocad. El Señor revela las naciones su justicia. Tañed la cítara para el Señor. Suenen los instrumentos. Con clarines y al son de trompetas, aclamad al Rey y Señor. El Señor revela las naciones su justicia. El Señor revela las naciones su justicia.
El breve discurso de Jesús a sus discípulos es palabra viva y actual para todo creyente. Cristo, luz, enciende la vida del que le sigue y la convierte en antorcha de Dios en medio del mundo. Antes de escuchar el Evangelio de San Mateo, cantemos el Aleluya. El Señor es el Aleluya, 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 aleluya. Id y haced discípulos de todos los pueblos, dice el Señor. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a los apóstoles: Id y proclamad que el reino de los cielos está cerca. Curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, echad demonios. Que habéis recibido gratis, dadlo gratis. No llevéis en la faja oro, plata, ni calderilla, ni tampoco alforja para el camino, ni túnica de repuesto, ni sandalias, ni bastón. Bien merece el obrero su sustento. Cuando estéis en un pueblo o aldea, averiguad quién hay allí de confianza y quedaos en casa hasta que os vayáis. Al entrar en una casa, saludad. Si la casa se lo merece, la paz que le deseáis vendrá a ella. Si no se la merece, la paz volverá a vosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos presentes y todo hombre o mujer de buena voluntad que nos está escuchando y viendo. Vamos a seguir los caminos de Jesús. El coro nos ayuda caminando con Jesús. El diácono nos está ayudando. Ha leído el Evangelio perfectamente bien, muy claro. Y hoy quiero detenerme un poquito más en la primera lectura sin olvidar el Evangelio. Estamos ya en el tiempo ordinario. Ya acabó la Pascua, se cerró con la fiesta de Pentecostés, se retiró el cirio pascual al baptisterio y ya. Tiempo ordinario. Tiempo ordinario. Sí, es el tiempo preparado sin prisa por el Señor y la liturgia para vivir lo que desde que Cristo nació hasta que murió y hasta que llegó el Espíritu Santo nos han enseñado en la fe y en los hechos los que siguieron a Jesús. Y hoy de manera especial los que siguieron a Jesús, porque hoy celebramos la fiesta de San Bernabé, donde aparece siempre como apóstol. Sin embargo, no se confundan. No fue propiamente apóstol de los 12 que escogió Jesús,
sino que más adelante, desde Jerusalén, donde parece que trabajó bastante bien, muy bien, como para fiarse Pedro y los apóstoles de él, lo siguieron llamando apóstol, porque realmente fue un gran apóstol. Él había nacido en Chipre, parece ser, no sé si sería judío o de madre judía y padre quizá de otro lado, era de la diáspora, pero trabajó en Jerusalén y fue uno de los primeros cristianos fiables de Jerusalén. Por eso, los apóstoles tuvieron muy en cuenta lo que les decía Jesús en el Evangelio que hemos leído. No llevéis nada, la persona, a trabajar, ni túnica de repuesto, nada, ni dinero en la faja, no, olvídate. Donde quiera que lleguéis, saludad, y si la familia está en condiciones y el Espíritu Santo les abre el corazón para escucharos, quedaros ahí, comed lo que os ofrezcan, etcétera, etcétera, y así mismo. Pablo, entre ellos, se unió casi siempre a familias que trabajaban en cuestión de hacer lonas para campamentos, para techos, etcétera, para cubrir, y se asoció siempre a eso y trabajó porque él dijo que no quería ser gravoso a nadie, pero eso es la excepción porque él mismo dice, el que trabaja para el altar es digno de que el altar lo alimente, es decir, la comunidad. Pues bien, hoy tenemos una figura muy excepcional, con una enseñanza y una doctrina y unos ejemplos que por eso dije y saludé a los que nos ven desde fuera, a los televidentes, etcétera, hombres y mujeres, que esto es para todos, para todo hombre de bien y de verdad, toda mujer de bien y de verdad. Son hechos históricos, irreversibles, no sujetos a interpretación de cualquiera. Empecemos, ya lo empecé, en decir, era de la diáspora, de Chipre, pero por alguna razón aparece desde el principio como uno de los grandes discípulos de Jesús en Jerusalén. En Jerusalén las cosas a veces se ponían de color de hormiga brava y tenían que andar medio escondidos, medio tal, medio cual. Pero entre ellos se conocía, la comunidad se conocía. Y da la coincidencia en que muchos cristianos de Jerusalén se fueron cuando les perseguían. Sin embargo, Bernabé parece que fue uno de los que se quedó, y se quedó con los apóstoles. Y fue un cristiano cabal de arriba abajo, atento a la doctrina que Jesús había enseñado y atento a los apóstoles que estaban en Jerusalén, especialmente a Pedro. Lo repito, especialmente a Pedro. Y precisamente Pedro y los apóstoles que todavía quedaban en Jerusalén fueron los que enviaron a Bernabé a Antioquía a ver qué pasaba. Porque en Antioquía habían ido cristianos de Jerusalén, etcétera, judíos convertidos, y la cosa no estaba tan clara. Llegaron a ver como dos sectores, uno que decía hay que circuncidarse antes de bautismo. Otro que decía, no, el bautismo lo suple todo eso, ¿y para qué? Curioso, no fue Pedro, no fue ningún apóstol, fue Bernabé, del que se fiaban en cuanto a doctrina, en cuanto a conducta, en cuanto a fidelidad, en cuanto a lealtad a la iglesia única fundada por Cristo. Y en Antioquía predicó, etcétera, 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 como escucharon. Incluso después buscó en Tarso, que es donde nació Pablo, a Pablo, parece que le conocía también de la diáspora. Y se juntaron en Antioquía. Y se armó el titingó, porque también desde el principio cada uno de los cristianos, judíos convertidos la mayoría, pues tenían alguna opinión. Y algunos estaban, quizá por la costumbre,
por la tradición, por las órdenes de Abraham, etcétera, etcétera, Moisés, había que circuncidarse. Bernabé y Pablo decían que no había que hacer nada de eso, que eso ya lo había superado la muerte y la resurrección de Cristo, que nos había dado la salvación precisamente por el bautismo. La cosa llegó a tal nivel que entre ellos se ahondaba la división y no coincidían en las respuestas a la predicación, porque unos exigían la circuncisión y otros no. Y fue precisamente Bernabé con Pablo los que se fueron y subieron a Jerusalén. El subir a Jerusalén ya tiene un misterio. Es un reconocimiento que en Jerusalén estaba el centro que definía la doctrina. Indirectamente ya eso estaba expresado, porque vuelvo a repetir, ¿a quién enviaron desde Jerusalén a ver lo que pasaba en Antioquía? A Bernabé. Ahí te da la unidad de magisterio, ahí te da la unidad de dirección, ahí te da la unidad de autoridad. Ojo, autoridad en el sentido evangélico, servicio. Y Pedro y los apóstoles envían a Bernabé a Antioquía como un servicio para verificar y clarificar la doctrina que no estaba muy clara entre ellos porque estaban dividiéndose en dos corrientes. Bernabé trabaja en Antioquía, trabaja en contra de circuncidar y busca a Pablo, ya apóstol, y vienen. Y trabajan los dos contra la circuncisión. Y se armó, como te digo, el lío. ¿Dónde recurren los católicos, los primeros cristianos, que fueron precisamente llamados primeros cristianos en Antioquía? ¿Dónde? ¿A Roma? No, a Jerusalén. Porque en Jerusalén está Pedro y están los apóstoles. Y luego nos narrará el hecho de los hechos de los apóstoles, cómo fueron a Jerusalén, los recibieron con mil amores, como hermanos, bien saludando, hablando, etcétera, dialogando, etcétera. Y después ya nos dirán a qué conclusiones llegaron, aprobadas por Pedro, y cómo los devolvieron a Antioquía, y para que nadie dudara, les envían a Pablo y a Bernabé, pero con un escrito firmado por Pedro de puño y letra. Era el primer concilio ecuménico, si lo queréis llamar así, o la primera asamblea grande en Jerusalén, con los apóstoles. Y llegaron y establecieron lo que era de rigor, que el judío o el gentil, cualquiera, pero sobre todo los gentiles que se convertían, no había que obligarlos para nada a circuncidarse, para nada. El bautismo lo suplía todo eso y mucho más. En los judíos la mayoría de los que se convertían eran adultos y ya habían sido circuncidados. Por tanto ya. Pero la circuncisión era el signo de agregación al pueblo de Dios establecido por Abraham, padre de todos los creyentes. Esto significa, y por eso digo que hablo a toda la gente de buena voluntad, que desde el principio en la Santa Madre Iglesia Católica Apostólica, que hoy añadimos romana para distinguirla, existía el concepto claro de quiénes eran los apóstoles, quiénes tenían la autoridad de servicio
de la verdadera doctrina y de los verdaderos hechos y sacramentos que había desde el principio. Lo que viene después y han inventado otros es eso, inventado. Y digo inventado con retintín, porque los 7 sacramentos de la Iglesia no se los inventaron los apóstoles. Los 7 sacramentos los practicaron los apóstoles, sí, correcto, pero porque Cristo lo había establecido. ¿Y por qué digo esto? Por una razón muy simple, muy sencilla, y que Pedro y los apóstoles entendieron perfectamente. Solo la palabra de Dios, hecha carne, es la que tiene autoridad, poder, para establecer que con una palabra verbal se hagan todo. Y por eso tenemos el bautismo, por ejemplo, por tener algo bien claro, bien claro. El bautismo, tú ves al sacerdote, al diácono trabajando, haciendo las ceremonias, todo. Le oyes, le ves, estás ahí presente. Ahí se hace además una confesión de fe establecida desde el principio, un credo de los apóstoles. Ahí se hacen unas ceremonias que culminan en ese rechazo del pecado y esa profesión de fe para bautizar. Aunque sea una criatura, son responsables los padrinos y padres, o padres y padrinos. Y si es adulto, es el responsable. Ok. ¿Qué hace el diácono o el sacerdote? Derrama un poquito de agua, normalmente sobre la cabeza. Antiguamente los incluían en una piscinita pequeña, etcétera, y ahí los metían 3 veces al nombre de la Santísima Trinidad, y ahí quedaban limpios espiritualmente, convertidos en hijos de Dios. ¿Quién tiene poder para que la palabra del sacerdote y del diácono o del ministro extraordinario en un momento dado haga el bautizo derramando el agua y diciendo: fulano, fulana, yo te bautizo en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Quién tiene el poder para que esa palabra, derramando el agua, le constituya a esa persona, niño o adulto, en hijo de Dios por adopción? Es decir, que esa cosa material, la palabra, esa cosa material, el agua, material, hagan lo espiritual más grande, convertirte en nueva criatura, hijo de Dios por adopción. ¿Quién lo hace? Solo Dios. Solo Dios. Por tanto, los 7 sacramentos no se los inventan ni se los sacan de la manga los apóstoles. Lo estableció Jesús en sus enseñanzas y el Espíritu Santo se los explicó después que Jesús subió al cielo. Por eso es el valor de esta lectura de hoy y el valor de un apóstol de Jesús que no fue entre los nombrados por Jesús y sin embargo es llamado siempre por todos los textos apóstol. No vino el magisterio de Pedro, porque después de un tiempo la Iglesia Católica se lo reconoció. No. La autoridad de Pedro, de ayer y de hoy, y por tanto la de Pedro y la de Francisco, vienen directamente de Dios, que estableció eso con Pedro y sus sucesores. Y por eso Francisco no es obispo de Jerusalén, es obispo de Roma. ¿Por qué? Porque en Roma terminó su ejercicio episcopal Simón Pedro, muerto, crucificado. Esto es sumamente importante.
Porque querer derivar la autoridad moral, doctrinal, religiosa de Pedro en que fue un reconocimiento de la Iglesia, no. Sí es un reconocimiento de la Iglesia, pero no como lo presentan sectas por ahí, iglesias por ahí, no. Es porque Cristo desde el principio marcó a Pedro, y tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y Pedro, ¿me amas? Sí, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Sí. Pedro, ¿me amas? Y le dijo, atiende mis corderos, atiende mis ovejas. Eso se lo dijo directamente Cristo a Pedro, después que Pedro se arrepintió de sus negaciones. Lo dijo. Por tanto, Pedro no recibe de los apóstoles, etcétera, la autoridad que tiene única. La recibe del mismo Cristo. No hay más. Y ahí está claro. Y esta es una de las lecturas que añaden y clarifican todo. ¿Quién envía a Bernabé a Antioquía? Pedro, desde Roma, que se entera que allí hay algo nebuloso, no claro, y quiere ayudar. Esa es su autoridad y su obligación, porque Cristo también le dijo, y tú, una vez convertido, escucha, atiende, echa una mano a los hermanos. Está claro. Tan claro que en todos los evangelios el primero aparece siempre Pedro. En todos aparece siempre Pedro. Qué curiosidad. Cada evangelio se escribió por un lado y por otro, pero en todos igual. El primero Pedro. Que a Pedro un buen día dicen que le corrigió Pablo porque simulaba. Bueno, son interpretaciones. La mía, yo la acepto porque mi profesor, Alberto Colunga, para mí era un hombre sumamente sabio. Empezaba Pablo y con el fervor del principio, cuando vio que Pedro era como un poco cobarde en su interpretación, porque cuando andaba con los judíos trataba de comprenderlos y comía lo que ellos comían, etc. Y no abiertamente cuando hablaba con los laicos de la gentilidad. Muy bien, ok. Yo digo que Pedro en aquel momento, con mucha humildad, no dijo ni esta boca es mía. Aceptó lo que dijo Pablo y tan tranquilo. Yo pienso que Pedro, ya un hombre tan maduro, tan experimentado, y más después de haber negado a Cristo 3 veces, y que Cristo, sin embargo, se fía de él, se queda quietito. Andando el tiempo, ese Pablo que le elevan algunos enormemente porque corrigió a Pedro, está bien, no levanten la bandera por si acaso. Ese Pablo tuvo 2 discípulos jóvenes, muy buenos los dos, Tito y Timoteo, y los nombró y los consagró obispos. Pero Timoteo tuvo problemas, porque era de madre judía, pero de padre no judío, y no estaba circuncidado. Y cuando le mandó a presidir una iglesia, una diócesis, Pablo, a Timoteo, Pablo descubre que le rechazan, unos porque era muy joven, los otros porque no está circuncidado y había muchos judíos. Esto no tal. Y los hechos de los apóstoles nos dicen cómo ya de 20 y tantos o 30 años, Pablo, el que corrigió, dique a Pedro, hace la gran cosa, lo que había negado el Concilio Vaticano I.
le circuncidó a Timoteo personalmente para que no le rechazaran porque no era circuncidado. Ustedes ven todas las cosas. Ese es el problema que tenemos. Yo no voy a negar que Pablo corrigió a Pedro en unas cosas y que Pedro se cayó la boca. Pero en buena ley, Pedro, sin hablar, le dijo: Pedro, tú me corregías esto, que era comer solo lo que comían los judíos para no escandalizarlos. Fue prudente. Tú, en cambio, viste esta necesidad y te rompiste. Tú estuviste en la reunión de Jerusalén cuando viniste con Bernabé a Jerusalén. Y tú afirmaste en Jerusalén y todo eso, que no había que circuncidarse. Y circuncidas a uno que ya es obispo. Hermanos, yo doy gracias a Papá Dios de los profesores que he tenido. Y creo que estoy entendiendo la liturgia y la palabra de Dios correctamente. Porque también los apóstoles tenían sus deficiencias, porque solo hay uno que no tiene deficiencias: Dios. Por tanto, ya ustedes saben, esta es una lectura. ¿Qué queda aquí claro? Que en la Iglesia Universal Católica hay una sola y primera autoridad, que la tiene el Papa, directamente de Dios. Y que el Papa puede reunir un concilio, y esa voz del concilio, firmado y aceptado por el Papa, es voz de la Iglesia y es voz de Cristo. Que así sea y que lo entendamos. No nos dejemos marear con palabras, los hechos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo, que ilumina a la Iglesia hasta el fin de los tiempos para interpretar bien tu palabra. Ahora mismo interpreta benignamente las peticiones que te hacemos. Oremos por la Iglesia, para que sea luz para los que viven en el error y sal que haga degustar a toda la humanidad lo bueno que es el Señor. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que han sido ungidos por el sacramento del orden y sirven a la Iglesia, para que sean celosos administradores de la gracia de Dios y se dejen conducir por el Espíritu Santo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros gobernantes, para que, iluminados con la claridad de Cristo, sean servidores del bien común y promotores de esperanza y paz, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros, para que al celebrar esta Eucaristía, el Señor reciba nuestra gratitud por habernos marcado con su sello en el bautismo y este dé fruto a la santidad, generosidad, servicio y entrega en nombre de su reino, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Hermanos, por la salud de Primitiva Díaz, Kimosi Rivera, Lidia Santiago, Efraín Figueroa, profesor Iván Roena, Néstor Barreto, Juana Victoria Reyes, Felipe Nieves, José Ángel Nieves, Pepe Bonet, Wanda Ortiz, Frances Román, Carmen Balado y esposo, familia Román Arce, Luis Cruz Cruz, Marilyn Cruz Rivera, enfermos de la parroquia Santísimo Sacramento, José Valentín y Gladys, Felipe Febres, Sixta, Carmen Nidia Rodríguez, familia Ortiz Torres y familia Batista Ortiz, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. En acción de gracias por el cumpleaños de Carlos Pon y por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el eterno descanso
de Eloida Elith Núñez Núñez, Severino Soto, Ana María Bonet, Milton Miró, Willy Wright, Víctor Benítez, Armando y Carmen Rodríguez, Ramón Ríos, Miguel Báez Padró, Juan y Gaby Soto, María Nieves, Carmen González, Enna Heiket, Generosa Pérez, familia Cáncer Montalvo, Paquita Figueroa, Don Eduardo Izara, Gloria M. Arce, Petronila Rivera, Olga Cruz Rivera, Cayetano y Alicia Ortiz y familia Martínez, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Gracias, Padre, porque en tu misericordia escuchas nuestras peticiones. Todo te lo presentamos a través de Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. Los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar, son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Pan y vino sobre el altar, son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Por los hombres que viven unidos, por los pueblos que buscan la paz, por los pueblos que no te conocen, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar, son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Santifica con tu bendición, Señor, los dones que te presentamos y enciende en nosotros la llama de tu amor, que impulsó a San Bernabé a llevar a los paganos la luz del Evangelio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque quisiste edificar tu iglesia sobre el fundamento de los apóstoles, para que ella permaneciera siempre en la tierra como el signo de tu santidad y anunciara a todos los hombres el camino que nos lleva al cielo. Por eso con los ángeles cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo. Lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén, amén, amén. Amén, 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 amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Movidos por ese Espíritu, digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad,
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente la paz. La paz contigo. Oh, Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros y danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Espíritu Santo, ven aquí. Espíritu Santo, ven a mí. Yo vivir quiero ser feliz con tu poder dentro de mí. Espíritu Santo, ven aquí. Espíritu Santo, ven a mí. Quiero vivir, quiero ser feliz con tu poder dentro de mí.
Voy a aprovechar 3 minutos que me dan. Pentecostés, celebrar el domingo, nos da una enseñanza fabulosa. Lo mismo que una vez murió Cristo y no tiene que morir más veces. Lo mismo que resucitó una vez y no tiene que resucitar más veces. El Espíritu Santo llegó una vez que Cristo ya estaba con el Padre a la iglesia para siempre. Ese Pentecostés es permanente como toda obra de Dios y le tenemos siempre. Y ese Pentecostés es el que nos dice, porque lo dijo Cristo, Él vendrá y os enseñará todo lo que yo os he dicho y os lo explicará todo y mucho más. No hay nada nuevo, porque Él hablará de lo que oye el Padre y el Hijo y os lo transmitirá y hará que lo entendáis correctamente. Cuando Cristo predicaba y no lo entendían bien, Cristo en la noche se lo explicaba de manera especial a los apóstoles. Por tanto, los textos que yo cito, los hechos que yo cito y que están escritos en los libros sagrados son textos históricos, son textos irreversibles. Un hecho no se puede negar. La Segunda Guerra Mundial, porque aunque tú no estuvieras en ella, no la puedes negar. Existió, ¿verdad que sí? Pues eso mismo. Pero ¿quién entendió lo que quería decir Jesús? A los apóstoles que se lo explicó. ¿A quiénes de manera especial el Espíritu Santo va a iluminar? A los que sigan a Jesús y a los que sigan lo que Pedro y los apóstoles escucharon, no a lo que venga a decir uno en el siglo V, o en el VI, o en el VII, o en el XVI. ¿Ok? Esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque el Espíritu Santo es para todos. Pero dijo San Juan de la Cruz muy agudamente, ojo, que todos dicen que tienen el Espíritu Santo, pero algunos por los hechos no lo tienen. El Señor esté con ustedes. Oremos. Después de recibir el anticipo de la vida eterna, te suplicamos, Padre, que lleguemos a poseer en plenitud lo que celebramos sacramentalmente en la fiesta del apóstol San Bernabé, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. La misa ha terminado. Vayan en paz. Demos gracias a Dios.